Bueno, como en todos los años, la Armada organiza esta muestra de vacaciones, esta muestra naval, que en este caso, en esta oportunidad, cuenta con la colaboración también del Ejército y de la Fuerza Aérea Argentina. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta hora que tenemos asignada para compartir por nuestro querido canal de Pilar, canal local de Canal 2, en la grilla de analógico y 40 en la faz digital. Hoy vamos a tener un programa muy pero muy especial, con lo que ha terminado de ocurrir hace unos días, el trágico evento, ¿no?, que tuvo el submarino San Juan. Nosotros hemos tenido la posibilidad hace unos años de estar con uno de sus hermanitos mellizos, ¿no? Hemos estado en el submarino Santa Cruz, aquí en el puerto de Buenos Aires. Entonces tenemos allí una linda charla y una recorrida por su interior que nos brindó allí gentilmente su capitán en ese momento. Obviamente son todos temas de hace años atrás, pero que tienen mucho que ver con esto tan triste y lamentable que está pasando nuestro país en virtud a la pérdida de dicha embarcación con sus 44 tripulantes. Ahora sí vamos a dar comienzo a una segunda parte del programa de esta noche, y como les decía, hemos visitado en el puerto de Buenos Aires el interior de uno de los submarinos que estaba apostado allí, que es el Santa Cruz, hermanito gemelo, ¿no?, que había hecho el ingreso a la República Argentina el 18 de octubre de 1983. Así que vamos para allá entonces y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, como en todos los años, la Armada organiza esta muestra de vacaciones, esta muestra naval, que en este caso, en esta oportunidad, cuenta con la colaboración también del Ejército y de la Fuerza Aérea Argentina. Es en el Dársena Norte de Puerto Buenos Aires. ¿Y qué se expone aquí? Desde la parte naval estamos exponiendo unidades de superficie, como el destructor La Argentina, la corbeta Espora, los buques multipropósito y los submarinos Santa Cruz y Salta. Y después también el resto de los componentes de la Fuerza Aérea, aeronaves, tanques del Ejército Argentino. Hay muestras también de la participación de las Fuerzas Armadas en Naciones Unidas, educación, en fin, un poco en general, para tener una visión en general de las fuerzas. ¿Cómo se vive bajo el agua? Y es una situación muy particular, diría yo, en un ambiente confinado donde por otro lado existe una gran camaradería entre todos nosotros, ¿no? Es un ambiente muy especial, realmente. ¿Cuántos submarinos cuenta en este momento la Argentina? La Armada tiene 3 submarinos en este momento, de los cuales tenemos presentes en la muestra 2. El otro está en Mar del Plata, en el apostadero habitual. ¿Cuál es el motivo por el cual los submarinos tienen todos nombres de provincia que comienzan con la letra S? Bueno, eso es una vieja tradición que figura dentro de las reglamentaciones navales, por la cual los submarinos son nombrados con provincias, nombres de provincias que empiezan con S. Así que en el caso que alguno de ellos llegara a reemplazarse y no existiera una nueva provincia que empezara con la letra S, volvería a tomar el nombre del submarino reemplazado. ¿O le cambiamos el nombre de una provincia? No, ahí sería más difícil. Sí, primero las dotaciones de submarinos tienen que pasar por una especialización, un curso que dura 1 año. Quiere decir que como parte de la dotación del submarino no existen personas con jerarquías muy jóvenes, sino que son todos personal calificado para poder tripular el buque. Así que está la dotación propiamente dicha, ya que ha pasado por la Escuela de Submarinos, más los nuevos alumnos que vamos llevando como parte de la fase de adiestramiento. Así que aproximadamente somos un total de 40 personas aproximadamente a bordo. ¿En cada uno de ellos? Sí, correcto, en cada uno de ellos. Y cada vez, por ejemplo, que tiene que ingresar nuevos alumnos, sí, ¿cómo se reemplazan esas 40 personas? ¿Qué fin tienen, no? Cada uno de ellos va integrando las dotaciones de los submarinos y los puestos que también se cubre en tierra dentro de la fuerza. Por lo tanto, todas las nuevas incorporaciones se van agregando para seguir el proceso natural de ascenso en la carrera. Así que todos los años tenemos nuevos candidatos de oficiales y de personal subalterno también para nosotros. Bueno, ¿usted está a cargo de cuál de ellos? Del submarino Santa Cruz. Es un submarino de la clase TR 1700 que fue incorporado a la Armada a fines del año 1984.
de construcción alemana. ¿Y se hace, por ejemplo, el mantenimiento? ¿De qué manera se conserva eso? Sí, se cumplen los periodos de mantenimiento. Justamente nuestro submarino acaba de pasar por un periodo de mantenimiento, digamos, de gran envergadura, que se realizó en colaboración con la Marina de Brasil durante los años 2001 y 2002. ¿En qué lugar se realiza? En Río de Janeiro, en los astilleros de la Marina de Brasil en Río de Janeiro. ¿La mayor parte del tiempo viajan bajo del agua o cuando no es necesario pueden viajarse en superficie? Justamente la característica de estos submarinos yo diría de última generación es que su capacidad de permanecer durante la mayor parte del tiempo en inmersión. Quiere decir que el buque sale de puerto hasta que llega a una determinada profundidad donde puede ir en inmersión y permanece todo el tiempo en inmersión hasta que vuelve nuevamente a salir a superficie para entrar a puerto. Así que no es necesario ir a superficie. ¿Y tienen normalmente una profundidad, así como los aviones tienen una altitud? ¿El submarino tiene una profundidad para viajar en una línea, supuestamente? Sí, el submarino puede desplazarse entre la profundidad de periscopio, que son a más o menos unos 18 metros de profundidad, hasta la máxima profundidad, que pueden ser más de 300 metros. Entre esas dos nos podemos desplazar a voluntad. Después puede estar en lugares que tienen 2 o 3 mil metros de profundidad, pero obviamente lo obvian. Correcto, limitado por la profundidad máxima que tenemos nosotros. ¿Usted sería tan gentil de mostrarlo a la parte interior de Santa Cruz? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo invito entonces a que me sigan para ver el interior del buque. Allá vamos, gracias. Bueno, a ver, capitán, ¿dónde nos encontramos en este momento? Bueno, ahora estamos sobre la cubierta principal, la cubierta exterior del submarino, y a mis espaldas ustedes pueden ver lo que nosotros llamamos la vela. A los costados salen como dos alas negras, que son muy bien, que son las dos superficies que nos permiten controlar la profundidad, dos superficies para controlar la profundidad en inmersión. Y en la parte superior de la vela ustedes ven los mástiles que nosotros utilizamos con los distintos sensores, periscopios, antenas de radar, el snorkel, para realizar la navegación y la carga de baterías. Muy interesante, ¿no? ¿Esa antena funciona bajo el agua? Para poder utilizar esa antena, el submarino tiene que ir hasta una profundidad de 20 metros aproximadamente, y a partir de ese momento izar el mástil, que sobresale de la superficie en unos 2 o 3 metros. Así se recibe, una vez recibida la información, se vuelve a arriar y continuamos la navegación en inmersión, en profunda, ¿no? Claro, la antena es un elemento que está emitiendo y recibiendo radiofrecuencia. Correcto, para poder recibir los distintos mensajes que nosotros necesitáramos para nuestra navegación. Y en el caso de estar en profundidad, ¿qué sistema de comunicación tienen con el exterior? Para poder comunicarnos con el exterior o con otro buque cuando estamos en profundidad, existe un teléfono que nosotros denominamos teléfono subacuo, que tiene frecuencias mucho más bajas, del orden de los 8 o 11 kHz, para poder comunicarnos de buque a buque. Esa frecuencia, en lugar de utilizar el éter o el espacio, utiliza la masa de agua, ¿no? Correcto, es una frecuencia baja que tiene una buena propagación debajo del agua, no como el caso de las frecuencias electromagnéticas que se utilizan para comunicaciones, que son muy elevadas y que necesitan la atmósfera para poder propagarse. Pero, ¿y el sonar cómo trabaja? El sonar nuestro es un sonar de las características activo-pasivo, pero con una gran particularidad, que es que tiene un gran desarrollo en forma pasiva, es decir, recibiendo la información, recibiendo los ruidos. De esta manera nosotros nos ubicamos y podemos escuchar a los buques que nos rodean simplemente a través de los hidrófonos del sonar, sin necesidad de emitir. No solamente buques, sino algún arrecife, alguna cosa que se encuentre en el camino. Sí, se pueden escuchar rompientes, se pueden escuchar también animales marinos, los sonidos que emiten distintos animales marinos como crustáceos, las ballenas, delfines, especialmente cuando estamos en proximidades de las costas, trabajando, o dentro de algún golfo o una bahía donde existe abundante vida marina. ¿Y se llegan a escuchar los sonidos también de los animales? Totalmente, hasta inclusive hay veces que llegan a interferir la escucha sonar por la existencia de cardúmenes que están en proximidades del buque. O sea, perdón, no es solamente la interferencia por el retorno de haber un obstáculo, sino también por los sonidos emitidos por ellos.
Correcto. Hay que recordar, destacar siempre que nosotros no emitimos, o sea, nosotros no ponemos la energía en el agua, sino que es el sonar como un gran oído que recibe los sonidos producidos por los animales o los buques que nos rodean. Entonces es muy fácil de recibir, especialmente esas frecuencias tan elevadas, características de los crustáceos o de ballenas, por ejemplo. El sonar, por ejemplo, creo que no lo comentamos, es un elemento que emite un sonido, produce un rebote y vuelve, ¿no?, hacia el lugar. En su característica activa. Cuando se lo maneja en forma pasiva, lo que hace es escuchar, simplemente. Solamente en lugar de producir el rebote, está observando y tomando el obstáculo. El obstáculo es la principal fuente de información que tenemos nosotros bajo la superficie. Bueno, no sé cómo estará el interior del submarino. Vamos a ver. Pero la boca la tenemos lista como para poder entrar. ¿Allá vamos? Correcto, vamos para allá entonces. Bueno, ahora ya bajamos, estamos aquí en un primer nivel, ¿así se llama? Sí, esta es la cubierta superior. En este barco tenemos 2 cubiertas. Y este precisamente es el compartimiento de comando, en donde se controla, digamos, la vida del submarino, propiamente dicho. Bueno, sí. Cuéntenos, a ver, por allí, cómo empezamos por ese lado, ¿eh? Muy bien, entonces acá a la izquierda mío tenemos las mesas de cartas, donde justamente ya se controla la navegación del buque. Como característica a señalar, son las mismas cartas de navegación que tienen los buques normales, pero con un detalle un poco más nítido de lo que son las profundidades, evidentemente, el tipo de fondo que nosotros utilizamos, en donde vamos planeando, trazando nuestras distintas derrotas para llegar a distintos puntos. Si seguimos para aquí, este es un radar. Ustedes vieron anteriormente uno de los mástiles, uno de los apéndices que sobresalía en la parte superior del buque, que era el radar, justamente. Así que este es un radar normal de navegación, que nos permite entonces situarnos y ver los otros buques que nos rodean cuando estamos a plano de periscopio, en la parte superior. Seguimos más para este lado. Una pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera ustedes se ubican en la posición geográfica que se encuentran? Tenemos posición satelital, o sea que a través de este instrumento que se llama GPS, muy común ahora en todas las distintas actividades que realiza el hombre, utiliza información satelital para obtener la latitud y la longitud que estamos navegando en ese momento. ¿Qué significa GPS? Es Geographical Position System, es una sigla inglesa para designar el sistema satelital, que es el que envía la información para la situación del buque. A la traducción, la pregunta que yo le terminé de hacer, ¿no? Claro, correcto, correcto. Bueno, seguimos. Esto que está acá, antes que me olvide, es el teléfono subacuo que nosotros usamos para comunicarnos cuando estamos en inmersión. Es el teléfono que nos decía que trabaja en muy baja frecuencia. Baja frecuencia, correcto, para poder comunicarnos con los buques que nos rodean, por ejemplo. Seguimos. Seguimos entonces para aquí. De frente, el sector, esta computadora que está aquí controla el armamento, es decir, los torpedos. El submarino cuenta con torpedos filoguiados, es decir, que son armas controladas a través de un cable que tiene unos 30 kilómetros de extensión, que se va desarrollando a medida que el torpedo va efectuando su corrida. Quiere decir que el operador que va sentado en esta computadora puede controlar el torpedo en dirección y en profundidad a control remoto. Pero a través del cable. Pero a través de un cable, porque si utilizara una onda de radiofrecuencia no se podría propagar a tanta distancia. Ese cable tiene el espesor de un cordón de un zapato aproximadamente y va en un carretel que se va desenrollando a medida que el torpedo va avanzando en el agua. ¿Y en qué velocidad viaja el torpedo? El torpedo llega a viajar a una velocidad máxima de casi 70 kilómetros por hora. O sea que usted puede identificar el objetivo y después, bueno, de acuerdo al radar, ir orientando mediante ese conductor a través del control remoto y ir orientándolo de acuerdo a lo que le va pidiendo el radar. Correcto, fundamentalmente es el sonar para nosotros. Se puede utilizar también el radar como un elemento auxiliar, pero es fundamentalmente el sonar el que nos da la información principal. Determinamos dónde se encuentra el objeto que nosotros queremos batir en ese momento, y con esa información alimentamos el torpedo a la computadora y el operador lo va llevando hasta el blanco. ¿El torpedo estallaría en el momento de tocar, de hacer contacto con el blanco, o lo harían estallar ustedes mediante el control remoto? No, el torpedo ya tiene sus propios mecanismos de detección, es decir, que el torpedo también tiene un sonar en su cabeza. Así que el torpedo a través de ese cable nos envía la información de cuando él ya toma el blanco,
y a través de un botón que está en la computadora le pasamos automáticamente el control al arma propiamente dicha. Así que el operador simplemente tiene que aproximarlo y después la detonación se produce por un dispositivo interno del torpedo que nosotros no controlamos. Mediante el impacto, obviamente. Correcto. Sí, así es. ¿Y qué tipo de cargas lleva el torpedo? Es una carga que tiene casi un poder de 3 veces el TNT, y 200 y pico de kilogramos lleva ese. Para que ustedes se den una idea, con un solo torpedo puede llegar a batir o partir un destructor de aproximadamente 90 metros de largo, y con una coraza, yo diría, importante como los destructores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿eso se expulsaría o se le daría mando de salir del submarino a una profundidad de cuántos metros? El torpedo tiene un rango de profundidades que es propia del arma, o sea, entre la profundidad mínima hasta una profundidad máxima que está especificada para este tipo de armamento, que supera los cientos de metros. Pero la salida del submarino, propiamente dicha, se hace a través de un tubo, que lo vamos a ver después. Se inunda el tubo con el torpedo adentro y el torpedo se pone en marcha y sale por sus propios medios del interior. Quiere decir que no es necesario expulsarlo con aire ni nada. Es muy silencioso, a pesar que se siente, ¿no? Desde adentro se siente el momento en que el torpedo... ¿Se siente el movimiento del submarino? Sí, se siente perfectamente cuando se pone en marcha y cuando el torpedo abandona el tubo. Para que ustedes se den, ya lo vamos a ver después, pero tiene 7 metros de largo, pesa 1000 y pico de kilogramos y, como les dije antes, puede llegar a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Es una masa muy importante. Mucha gente se preguntará, ¿no? Sí. ¿De qué manera cae el submarino? O sea, se introduce debajo del nivel del agua. Sí. Cuéntenos, a ver. Bueno, el buque, cuando se encuentra en la superficie, como ahora en este momento, tiene en la parte de adelante, es decir, en la proa, y en la parte de atrás, en la popa, unos tanques de una gran capacidad, que están llenos de aire, o sea que se encuentran en ese momento con aire comprimido, flotando. Eso le da la flotabilidad positiva que nos permite ahora en este momento estar en superficie. Si nosotros queremos ir a inmersión, lo que tenemos que hacer es abrir los venteos, que son unas válvulas que están en la superficie de esos tanques, para dejar escapar el aire por la parte superior y por debajo permitir la entrada del agua de mar. Esa, obtención de peso extra que entra al buque es la que le da la flotabilidad negativa para poder romper la inercia e irse a inmersión. Después, a través de todos estos botones, nosotros vamos controlando, haciendo el ajuste fino, con pequeñas cantidades de agua entrando y sacando para que el barco ajuste al centímetro donde tiene que navegar. Interesante, ¿no? Correcto. O sea que tienen bombas, por ejemplo, que extraen el aire, extraen el agua para ir hacia arriba, hacia la superficie. Correcto. Y toman la entrada de agua para ir más profundidad. Para ponerse más pesado e ir a inmersión. Justamente para ayudarnos con la maniobra. Sí, la cámara, a ver si puede tomar aquí unos numeritos digitales. Están marcando permanentemente 7.5, 7.6. ¿Qué es eso? Claro, son los calados del buque, las profundidades que estamos teniendo. En este momento quiere decir que la quilla nuestra se encuentra a 7,6 metros. Eso es lo que quiere decir exactamente ese indicador digital. Esta información o este control que hacemos con la consola que se encuentra aquí se complementa con los planos. Sí, continuamos un poquito para acá, en donde estos dos operadores... Continuamos. Está un poquito incómodo, pero sí. Es chiquito esto, ¿eh? Sí, hay que acostumbrarse. Los operadores que están aquí, como si fuera un avión, van controlando estas manivelas hacia arriba y hacia abajo, y hacia la derecha y hacia la izquierda, y van moviendo el timón y los planos. Tenemos dos pares de planos, uno en la parte de proa y otro en la parte de popa. Es decir que solamente con la entrada del agua, más la acción de los planos y por supuesto la propulsión de la hélice, es como el submarino va adoptando la profundidad a la que queremos ir. Sí, perfectamente. Lo tiene muy claro. ¿La velocidad con que viaja? Las velocidades mayores, valga la redundancia, son siempre en inmersión, porque el diseño que tiene el casco hidrodinámico le permite ir a mayor velocidad cuando el barco está totalmente sumergido.
Así que en inmersión va a más de 25 nudos, o sea que son casi unos 50 kilómetros por hora para tener una idea, y en superficie hasta 13 nudos. Considerando que es un barco que tiene 2.000 toneladas de desplazamiento, y venciendo la inercia y la resistencia que tiene bajo el agua, es realmente una planta propulsora muy potente, muy fuerte. Un automóvil maneja la velocidad mediante el giro de la rueda. ¿Cómo, de qué manera en el aire o en el agua se puede tomar en sí la velocidad? Bueno, en el caso nuestro es a través de la propulsión con hélices, con una hélice. El barco cuenta una propulsión diésel eléctrica, es decir, 4 motores diésel que cargan a través de generadores la batería. Y las baterías mueven un motor eléctrico gigantesco que está en la parte posterior del buque, que mueve directamente la única hélice de propulsión que tiene el submarino. Así se va desplazando con esa fuente de propulsión. Bueno, supuestamente que esté navegando el submarino con una corriente a favor. Sí. Y en forma inmediata le aparece una contracorriente de agua. ¿Eso se nota de qué manera, qué reacción toma? Sí, las contracorrientes producen una disminución en el avance que tenemos. Hasta a veces puede llegar a ser de varios nudos, ¿no es cierto? Que es la medida que se utiliza para la velocidad en forma náutica. Perdón, en ese momento sería que se produce un freno en la hélice y ahí le está detectando los nudos de velocidad. Se produce un freno en el avance del buque y nosotros a través de un sensor que tenemos que se llama la corredera, notamos que la velocidad que realmente estamos dando es menor que la que tenemos. Entonces, para poder llegar a un punto determinado tendríamos que aumentar las revoluciones de la hélice para poder compensar ese efecto digamos, de disminución de la velocidad. A su vez, con el GPS que vimos antes, el posicionador satelital, nosotros al poner la posición vamos viendo que no estamos avanzando tanto como deberíamos. Entonces, en ese momento es donde vamos ordenando una etapa nueva de velocidad para poder compensar, en el caso que tengamos una corriente en contra. Correcto. Bueno, estamos aquí en el periscopio, ¿no? Bueno, no podríamos irnos de un submarino si no tuviéramos el periscopio. Estos periscopios son totalmente, yo diría, controlados en forma electrohidráulica. Quiere decir que para poder moverlos ya no hay que hacer fuerza, sino que con estos botones yo puedo izarlo, bajarlo, y a través de los controles que tienen las dos manivelas que tenemos aquí acá al costado podemos controlar los aumentos, que tiene 3 tipos de aumentos, más un control en elevación. El interior del periscopio cuenta con cámaras de video que nos permiten a nosotros tomar imágenes de la superficie, grabarlas y poder analizarlas. También tiene una antena radar y distintos sensores para medir la presencia de energía electromagnética en la atmósfera. ¿Qué cantidad de metros o centímetros se eleva sobre la superficie el periscopio para poder entrar en funcionamiento? Normalmente entre 1,5 metros, 2 metros por encima de la superficie del agua. Si nosotros queremos ser bien discretos, tratamos de que sea la menor cantidad la expuesta. Lo que pasa es que a medida que se va bajando el periscopio, disminuye también la distancia máxima de observación. Entonces es una situación de compromiso entre la seguridad nuestra, correcto, para poder detectar algo que nos rodea, y también la exposición de mástil por arriba de la superficie. Claro, porque está el problema del oleaje. Si están bajo, el oleaje lo está interfiriendo permanentemente, ¿no? Afirmativo. O sea, el oleaje también va a dificultar la visión y el tipo también de barco que querramos ver. Cuando el barco que vemos tiene mayor porte, va a ser más fácil distinguirlo que un barco que tiene una altura más limitada. ¿Qué distancia han recorrido con este submarino más lejos de Buenos Aires o de Argentina? Los submarinos nuestros participan en operativos internacionales que nos permiten desplazarnos, o que nos han permitido desplazarnos hasta distintos países, por ejemplo Estados Unidos, a Perú, mismo la construcción de este submarino se efectuó en Alemania, en astilleros en Alemania, y vino navegando en inmersión durante todo ese viaje. Y tenemos operativos anuales que realizamos con la Marina de Brasil, con las Marinas de Chile, Uruguay, Perú, Canadá, España. Quiere decir que como es un submarino de características oceánicas, prácticamente no tenemos una limitación para poder desplazarnos.
¿Qué pasa con un barco que viene atravesando el océano de Europa hacia América y ustedes están por debajo del agua? ¿Los observan ellos? Es muy difícil porque la presencia de un periscopio sobre la superficie del agua es prácticamente muy difícil de detectar, tanto desde el punto de vista visual, es decir, observándolo, como también a través de un radar por parte de los buques, porque es tan pequeña la superficie de reflexión que con un pequeño oleaje es muy difícil de detectarlo. Así que probablemente nosotros podemos estar a muy pocos metros de esos buques y ellos no perciban nuestra presencia. Y ustedes sí los están viendo. Correcto, sí, o escuchando, porque si en el caso que nosotros estemos a más profundidad, escuchamos perfectamente sus hélices, los ruidos de las máquinas, todos los sonidos que producen las bombas de alimentación, de agua, de aceite, combustible. Entonces es una fuente de ruido muy fácil de detectar. Bueno, en este primer nivel o sala de máquinas, ¿hay algo más para ver? No, creo que podemos ir pasando para el compartimiento de torpedos, si no les parece bien. Allá vamos. Bueno, hemos descendido otro nivel más. Bueno, y ahora viene uno de los puntos muy importantes que hemos estado hablando arriba. Sí, ahora estamos en el compartimiento de torpedos. Es la cubierta inferior que recorre sin solución de continuidad toda la eslora, es decir, todo el largo del submarino. Y como ustedes vieron o acaban de ver, está el torpedo, el nuestro, que se llama SST-4, es la denominación también de construcción alemana. Si ustedes ven en la parte final del arma, hay una especie de cilindro de color blanco que nosotros llamamos cassette. Dentro de ese cassette está el cable que yo les había comentado anteriormente, se iba desenrollando a medida que el arma se va alejando del buque y a través del cual el operador le envía las órdenes al torpedo. En la parte delantera del arma está el sonar del mismo torpedo, tiene un color un poco más claro, que también es la que recibe la información cuando está en proximidades del blanco. Este torpedo tiene 7 metros de longitud, son 1.400 kilos de peso, y habíamos dicho que llega a desplazarse con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Lo más interesante es ver cómo lo movemos con el semejante peso en un espacio tan reducido. Utilizamos estas plataformas. Ahí la cámara está tomando. Correcto, que se mueven también en forma totalmente automática, en forma electrohidráulica. Es decir que la plataforma se posiciona debajo del torpedo, se desengancha del cielo del compartimiento y una vez que está posado se la desplaza lateralmente hasta que se alinea con un tubo, que ahora vamos a ver, y a través de un atacador, o sea, un brazo que está en la parte posterior de la plataforma, se lo empuja hacia el interior del tubo lanzatorpedos. Y se lo posiciona en su lugar correspondiente. Claro, quiere decir que es una maniobra muy rápida. A ver, si nos acercamos, entonces vamos a ver el tubo. Este sería el lugar donde se posiciona. Correcto. Acá estamos en lo que vendría a ser la puerta interna, y allá al fondo, si ustedes ven, hay una especie de pared con una franja central, es la puerta externa del tubo, es decir que sobre esa puerta, en la parte del exterior, valga la redundancia, está la presencia del agua de mar directamente. Así que habíamos dicho que el torpedo lo colocamos en el interior, cerramos la puerta interna, lo inundamos a través de tanques que tenemos acá abajo nuestro, que estamos debajo de nuestros pies, y una vez que está inundado, abrimos la puerta exterior y ordenamos al torpedo que se ponga en marcha, y él solo sale. O sea que el torpedo en ese momento estaría hasta esta puerta que yo tengo acá en mis manos con agua, estaría introducido dentro del agua. Correcto. Con la presión del agua de mar y todo. Correcto, entonces a través del cable y unos enchufes que están colocados aquí, el operador desde la computadora en el compartimiento de comando ordena fuego, una señal eléctrica pone en marcha el motor del torpedo y abandona el tubo por sus propios medios. Al final en la cola del torpedo hemos visto una hélice, una especie de hélice, ¿puede ser? Son las hélices, en realidad tienen 2 hélices contrarrotantes que son las que le dan la propulsión al mismo torpedo, que es una propulsión con un motor eléctrico y una batería. Este torpedo puede alejarse hasta una distancia de 30 kilómetros desde nuestra posición. Así que evidentemente es una arma muy poderosa
porque nos permite batir a blancos que están muy alejados y que probablemente no en ningún momento puedan detectar nuestra presencia. Otra curiosidad, 30 kilómetros, son 30.000 metros de cable. ¿Dónde están esos acá en la punta para seguir al torpedo? No, están parte en el cassette que vimos anteriormente y otra parte en el interior, en el cono de cola del arma. Entonces, entre esos dos son aproximadamente 18 y 10 kilómetros en cada uno de los dos, se van desarrollando. Está totalmente enrollado como en una bobina, por eso ocupan tan poco espacio. La bobina la lleva el torpedo y la va desenvolviendo. Correcto, y la va desenvolviendo a medida que se va alejando. Así que probablemente el blanco detecte la presencia nuestra por la llegada del arma, más que por la presencia del submarino. Bueno, ¿qué más tenemos en esta sala? En esta sala tenemos, la usamos también como el alojamiento extra para el personal que llevamos cuando estamos adiestrando, que hablábamos antes. Es decir, que si necesitamos camas extras, podemos colocarlas sobre el piso de este compartimiento que es tan amplio, y podemos llevar a los alumnos que están en formación para seguir la especialidad del arma submarina. Y es así, estamos más o menos con una idea general de el compartimiento de torpedos. Si quieren podemos ir pasando a la parte de propulsión, que también es muy interesante. Vamos. Nos encontramos en el compartimiento que nosotros denominamos la camareta de personal, que es el lugar a donde la dotación almuerza y cena y pasa las horas de esparcimiento. Como ustedes pueden ver en los que son las paredes de esta pequeña sala, está adornada con muchísimos recuerdos de operativos de otros submarinos que han operado con nosotros, de otros buques, recuerdos de otras armadas que han operado con el submarino Santa Cruz a lo largo de toda su historia. Aquí a espaldas mías tenemos un televisor en donde pasamos nuestros videos, tenemos un circuito cerrado, como para, yo creo que el video es el esparcimiento, la actividad de esparcimiento más importante, quizás también los juegos con cartas o el ajedrez, que nos ayudan un poco a romper la monotonía en la navegación. En este compartimiento almuerzan y cenan aproximadamente unas 28 personas, y en el buque contamos con un solo cocinero. A pesar de ello, ayudamos todos en la preparación de la comida y en la distribución de los platos y en lavarlos después, una vez que almorzamos y cenamos. Creo que la labor que tiene el cocinero es una de las más complicadas y realmente es el que se encuentra siempre despierto, el que se levanta más temprano, el que se acuesta más tarde. Por lo tanto, nosotros le damos una buena mano para que no se sienta tan solo. Ayudándole a pelar papas. Sí, al menos para eso, sí. Vemos una virgen. Esa es la Virgen Estela Maris, que es la patrona de la Armada Argentina. Creo que todos los buques de la Armada tenemos a Estela Maris para que nos protege, ¿no es cierto?, en la navegación, en este ambiente tan característico y tan, yo diría, tan especial como es un submarino, ¿no? Vemos también algunas fotos de momentos en que está emergiendo. Sí, allá si ustedes ven en el fondo es la foto de un submarino brasileño que ha operado con el submarino Santa Cruz. Y si ustedes ven aquí, a este costado, en este ángulo inferior izquierdo, quizás no se vea, bueno, habría que hacer un poquito más de foco, pero es la detonación que produjo un torpedo sobre un destructor que actuó como blanco. Y si ustedes ven, el buque fue prácticamente partido en dos partes y se hundió en 11 minutos. Estamos hablando de un buque de guerra que está acorazado y que tiene una eslora de casi, o sea, una longitud de casi 100 metros. Quiere decir que con un solo torpedo se puede realmente batir blancos de esas características, ¿no? O sea, tan importantes. ¿Eso es un operativo de este submarino? Sí, ese fue un lanzamiento efectuado por este submarino periódicamente para poder probar las cargas explosivas. Se hace en forma frecuente para poder verificar el funcionamiento, ¿no?, de los armamentos. ¿Pero lo hacen con buques fuera de uso? Correcto, con buques fuera de uso que se utilizan como señuelos, como blancos. Correcto.
Esto es acá en aguas de Argentina. En aguas del mar argentino. Sí, señor. ¿Y la fotografía que de un helicóptero? ¿Cómo se...? Sí. Bueno, cambiamos de lugar. Vamos para a popa, a los compartimentos de propulsión. Gracias. Bueno, ya estamos en otro lugar del buque. Sí, nos estamos acercando ya a la parte final. Este es el compartimento de propulsión, en donde nosotros vamos controlando las distintas etapas de marcha del buque a través de este volante que va conectando las baterías en serie y en paralelo para poder dar las distintas etapas de velocidad. Esto vendría a ser como una palanca de cambios, para dar una pequeña comparación, digamos, de cómo sería. Lo que existe en todos estos, en estos tableros, son interruptores neumáticos que van conectando con las órdenes emitidas por este volante las distintas grupos de baterías en serie, en paralelo, para establecer las distintas etapas de marcha. Quiere decir que desde los 0 hasta los 25 o más nudos que da el submarino en inmersión, va pasando por 5 etapas de marcha, que son, como quien dice, 5 cambios, ¿no? Correcto, como son 5 cambios que están controladas por este volante, y acá va sentado un operador que se encarga de ellos. Recibe las órdenes a través de este micrófono y él va estableciendo las distintas etapas de marcha. Cuando nosotros se nos consume la batería, tenemos que ir al plano de periscopio y exponer un mástil. En este caso se llama el snorkel, el famoso snorkel, que es simplemente como un tubo que conecta el exterior con el interior. Entonces los motores diésel que están en el otro compartimiento toman aire para poder funcionar, mueven un generador y mandan la electricidad a las baterías para poder reponerlas. Una vez que llegamos al límite superior de carga de baterías, paramos los motores, arriamos y hacemos una inmersión más profunda, o nos quedamos siempre en esa posición. Y continuamos navegando con la energía que hemos recuperado. Las baterías, obviamente estamos hablando de baterías eléctricas, ¿no? ¿Y de qué manera se recupera esa batería? No entendí bien la explicación. Las baterías son literalmente como si fueran las baterías del auto, pero con una diferencia, que cada celda mide 1,5 metros de alto y tiene 45 centímetros de lado y pesa 500 kilos. Bueno, cada celda tiene un polo negativo, un polo positivo, un electrolito, y nosotros tenemos 960 elementos de batería distribuidos a lo largo de todo el buque. Una vez que la batería va consumiendo la energía, a través de un generador que mueve los motores del diésel, le vamos mandando electricidad y se vuelven a recargar nuevamente hasta el punto superior. Es decir, que las placas van absorbiendo nuevamente los electrones que perdieron y quedan listas para ser utilizadas. Bueno, tenemos caja de quinta, tenemos batería. ¿Cómo funciona? ¿Con qué quema? Bueno, justamente lo que quema es combustible muy parecido al gasoil normal que utilizamos en los 4 motores diésel que tenemos en el próximo compartimiento. Son motores sobrealimentados de 16 cilindros en B, que tienen una potencia de casi 1500 HP. Son muy fuertes, son 4 motores que cuando están funcionando aspiran el aire del interior del buque con una fuerza tal que prácticamente, si uno tiene que tener mucho cuidado en abrir las puertas del compartimiento, porque puede tener un accidente en un brazo o en una mano por la potencia que tienen esos motores, que generan una corriente de aire en el interior que es de una intensidad muy importante. Un vacío, obviamente. Vacío totalmente, sí. Esos toman el aire que hay en el interior, que está entrando a través del snorkel. En el caso que el snorkel se llegue a cerrar por una ola, toman del interior. Y es ahí donde uno siente una depresión en los oídos muy grande. Una vez que pasa la ola se vuelve a abrir y se restablece la situación. Pero los motores son muy potentes y se siente en todo el buque realmente cuando se encuentran funcionando. Esa potencia nos permite recuperar las baterías en tiempo a nosotros. ¿Los motores se utilizan siempre en todo momento o se van alternando? Los motores se utilizan en todo momento. 4 motores, cada vez que hay que hacer snorkel nosotros utilizamos los 4 motores que tenemos y nos permite realmente hacer muy pocos periodos de snorkel, porque la potencia permite realmente recuperar las baterías muy rápido. La velocidad que hablamos anteriormente, que sería una velocidad crucero,
no sé si se puede denominar de esa manera, siempre está funcionando con los 4 motores, ¿no? No, solamente para cuando hacemos snorkel, nada más. Después, para poder propulsar, hay un motor eléctrico que está en el compartimiento final, que es el motor eléctrico de propulsión, que es el que toma la energía de la batería y mueve la hélice. Entonces, ese es el motor que está siempre funcionando. Los motores diésel solamente se ponen en marcha únicamente para cargar la batería cuando se descarga. No sé si me explico. Así que el motor eléctrico de propulsión es uno de los motores más grandes que fabricó Siemens para que se encuentran enmarcados a bordo de un buque, y yo les puedo decir que tiene una potencia como para iluminar una pequeña ciudad de 30.000 habitantes. El compartimiento de los motores diésel, ahí estamos viendo los 4 motores que estábamos hablando antes, con motores de diésel propiamente dicho, con sobrealimentados, que son los que nosotros ponemos en marcha durante los periodos de snorkel para cargar la batería. Lo que decíamos era que es una característica muy especial de tener un motor de semejante magnitud funcionando bajo el agua, lo cual implica todo un sistema muy complejo para poder eliminar los gases, para poder expulsarlos y a su vez enfrentar la contrapresión del agua de mar a través de los caños de escape que sería que tenía el submarino. Así que es una obra de ingeniería realmente muy importante, ¿no? O sea, el caño de escape saldría directamente al exterior. Correcto, directamente al exterior y está sumergido. Entonces el problema es que los motores tienen que tener un sistema de protección y una potencia tal que venza la sobrepresión del agua de mar para poder expulsar los gases al exterior y que no se inunde el motor de agua, que sería lo más terrible. Entonces existe todo un sistema complejo de válvulas y de flaps que son controlados en forma electrohidráulica de protección para evitar averías y que puedan funcionar normalmente como si estuvieran instalados en un camión o en una locomotora. Bueno, vamos a cubierta y ahí nos despedimos. Muy bien, vamos. Bueno, y a continuación entonces nos queda el final del programa. Espero que les haya agradado, que haya sido del gusto de todos ustedes, y seguimos todos pensando en este submarino que se nos ha extraviado, que se nos ha perdido, y esperemos que todas las fuerzas que están intentando localizarlo lo hagan lo más pronto posible. Gracias, en 7 días estaremos nuevamente con todos ustedes. Hasta entonces, y bueno, nos volvemos a ver. Chao. Bueno, capitán, nos ha hecho ver algo que nunca habíamos visto en realidad, ¿no? Y muy poca gente tiene posibilidad de hacerlo. Bueno, les agradezco mucho la visita, así que los esperamos a todos para que vengan. Los submarinos están abiertos y creo que es una oportunidad excelente para que los conozcan todos. Bueno, capitán, en nombre de la teleaudiencia pilarense le agradezco mucho, ha sido un gusto grande y será hasta muy pronto, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta luego.